Buenas, vamos a cubrir lo que corresponde al tema de aplicaciones estadísticas en metrología, que corresponde al capítulo 2 del curso de metrología e instrumentación. Para ello vamos a resolver los ejercicios de la práctica 1 que yo les había enviado previamente. Quisiera empezar a hablar de la prueba de Groups. La prueba de Groups es una prueba empleada para detectar datos anómalos o incompatibles en una muestra de datos aleatorios que se espera que sigan una distribución normal. ¿Cuáles son los datos anómalos? Son aquellos datos que son sospechosos de estar incorrectos o de haberse medido mal u obtenido mal. Y los incompatibles son datos que definitivamente están erróneos dentro de una muestra y por lo tanto deben ser eliminados. Para poder aplicar la prueba de Groups, lo que hacemos es ordenar los datos de nuestra muestra de datos de mayor a menor y se analizan únicamente los dos extremos, el dato mayor y el dato menor de la muestra. Realmente no hace falta ordenar los datos, con solo que podamos distinguir cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor es suficiente. Luego, lo que hacemos es calcular el promedio y la desviación estándar muestral con las fórmulas que aparecen ahí. Luego se calculan los estadísticos de prueba G1 y G a partir de esta ecuación que me define el G1, promedio menos el dato menor entre la desviación estándar, y G que es el dato mayor menos el promedio entre la desviación estándar. Estos datos se comparan con los resultados de G1 y G que vienen dados en una tabla de valores críticos que ya vamos a ver. Y dependiendo si el valor de G1 o G es menor que el valor crítico al 5%, decimos que ese dato es correcto. Si es mayor que el valor crítico al 1%, decimos que el dato es incompatible y debe ser eliminado. Y si el valor de G1 o G se encuentra entre el valor del 5% y del 1%, decimos que el dato es anómalo y queda a criterio de la persona que está trabajando los datos si lo elimina o no. Veamos, esta es la tabla de valores de Groups. La tabla de valores de Groups, para poder utilizarla, tenemos que conocer el número de datos de la muestra. Por ejemplo, si la muestra tiene 10 datos y yo hice el cálculo de G1 y G y obtuve respectivamente 1,912 y 2,502, entro a la tabla con el valor de P igual 10. Entro a la tabla con el valor de P igual 10 y puedo observar que el valor crítico al 1% es 2,482. Por lo tanto, el valor del G sub P es mayor a 2,482. Significa que el valor máximo de X es un valor incompatible. El otro, que es el que corresponde a 2,290, que es al 5%, podemos ver que es mayor que el G sub 1, es decir, el G sub 1 es menor que el valor crítico al 5%. Por lo tanto, el G sub 1 se considera un valor correcto, pero el valor asociado al G sub P se considera incompatible. Lo que se considera incompatible es el valor asociado a ese G sub 1 o al G sub P. El valor asociado al G sub 1 es el valor mínimo de la muestra y el G sub P es el valor máximo o mayor de la muestra. Para comprender esto mejor, veamos este ejercicio número 1 de la práctica que se denomina datos anómalos y aberrantes. Los datos aberrantes es equivalente a decir datos incompatibles. Para ello, ustedes pueden ver que se tienen 10 datos de temperatura que están ahí y básicamente se nos solicita ahí primero calcular un promedio y desviación estándar muestral, que ahí están. El promedio es 26,570 grados Celsius y la desviación estándar 2,637. Luego aplicamos la prueba de Groups. Para ello, vamos a detectar que el valor menor es X1 y que es 20,0 y el valor mayor es 29,6. Con esos dos valores calculo G sub 1 y G sub P con las fórmulas anteriores. Es decir, el G sub 1 se calcula con base en el valor del X1 de 20 y el G sub P con el valor máximo.
siempre utilizando el promedio y desviación estándar, nos dan estos valores de aquí, 2,491 y 1,149. Nos vamos a la tabla de valores críticos de groups. Entramos con P igual 10. Tenemos los valores críticos al 1, al 5%. Y podemos ver que el valor de 2,491 es mayor que el valor crítico al 1%, que es 2,482. En cambio, en el G sub P es menor que el valor crítico al 5%. Entonces, el valor de 20,0 se considera incompatible y debe eliminarse. En cambio, el valor de XP, que es 29,6, se considera correcto. En este caso particular, hay un valor incompatible. No siempre ocurre, a veces no hay incompatibles o a veces podría ocurrir que alguno de los dos valores sea anómalo. Es muy raro que el valor máximo y mínimo sean incompatibles los dos. Eso usualmente no ocurre, ¿verdad? Porque ya eso implicaría que probablemente la muestra sí tiene algunos problemas, ¿verdad? Pero sí podría ser que haya un dato incompatible. En esto es importante que usted de antemano sienta que haya un dato extraño. De hecho, si usted ve esos 10 datos, vas a ver que el valor de 20,0 de repente te parece muy alejado del resto. Bueno, entonces se aplica esta prueba para descartar o para comprobar que ese valor sea incompatible. Ahora, una vez que se ha eliminado ese valor de 20,0, nos quedamos con 9 datos, se recalcula el promedio da ahora 27,3 y la desviación estándar 1,352. Vemos que con solo eliminar un dato, básicamente hemos reducido la desviación estándar a prácticamente la mitad y el promedio se ajusta a un valor un poquito más alto. El ejercicio 2 de la práctica corresponde a un análisis de normalidad. Para ello, lo que hacemos es que se tira una moneda por 27 estudiantes y también ellos generan una lista de datos aleatorios correspondientes a ceros y unos mentalmente y se compara si los valores generados mentalmente o los valores generados por la moneda tienen alguna diferencia o no, y para lo cual lo que queremos ver a través de esa diferencia es ver si siguen una distribución normal o no siguen una distribución normal. De repente el problema parece muy abierto. Vamos a resolverlo. Lo primero que vamos a hacer es calcular el promedio y la desviación estándar de los datos generados mentalmente y los generados por la moneda. Luego vamos a construir un histograma donde en el histograma, en el eje Y, por decirlo así, tenemos la frecuencia absoluta y en el eje X el número de veces que salió el escudo. Para los datos que decimos que salió escudo sería, digamos, un 1 arbitrario. Vamos a decir que yo me puedo inventar los datos de escudo o bien puedo tirarlos con una moneda. Si yo los generé mentalmente, es decir, yo me los invento, ese sería el histograma que tendríamos. Y si lo hago con una moneda, este sería el histograma que obtenemos. Evidentemente los histogramas son diferentes. Podemos analizar las frecuencias y ahí tenemos un resumen de las frecuencias de cada una de las veces en que salió escudo o por lo menos fue generado mentalmente. Para resolver este problema vamos a partir de una prueba de hipótesis que me permita a mí probar la normalidad a partir de lo que denominamos la prueba de bondad de ajuste. Para ello, vean que tengo ahí los valores del promedio y la desviación estándar de los datos generados mentalmente y los datos generados con la moneda. Para los datos generados mentalmente, la hipótesis nula, que tiene que tener un valor específico, me establece a mí que los datos siguen una distribución normal con media de 4,963, porque fue lo que obtuve en el promedio, y desviación estándar de 0,980. Y la alternativa sería que los datos precisamente no siguen esa distribución normal. De manera similar, hacemos lo mismo con los datos generados por la moneda, en los cuales establecemos que como hipótesis nula que los datos siguen una distribución con media igual 5,037 y desviación estándar 1,720, y como hipótesis alternativa que no siguen esa distribución normal establecida. Empecemos analizando los datos generados mentalmente. Ahí tenemos lo que son los valores de las respectivas frecuencias. Lo que vamos a hacer
Lo que vamos a hacer es que tomamos esos datos y los agrupamos en clases que tengan al menos 5 elementos. Para ello tenemos que agrupar las clases del 0 hasta el 5, de tal manera que el 5 quede abierto en la primera clase, es decir, un valor que sea de 5 exactamente no se incluye dentro de esta clase, sino los valores que son menores a 5. Y esa frecuencia observada, si hacemos la suma de las frecuencias generadas en ese espacio, es de 6. Luego de 5 a 6 la frecuencia es 13 y luego los que son mayores a 5 los vamos a considerar en una frecuencia de 6 a 10 que va a ser 8. Es evidente que aquí la suma tiene que seguir dando 27 porque lo que estamos haciendo es un reagrupamiento de las frecuencias. La frecuencia observada, que es esa que nosotros tenemos ahí, 6, 13 y 8 respectivamente, debe ser comparada con la frecuencia esperada. Y entonces, a partir de que ya tengamos esa frecuencia esperada, que más adelante vamos a ver cómo se calcula, determinamos el estadístico chi cuadrado. Para hallar el estadístico chi cuadrado con las tres clases agrupadas se tiene lo siguiente. Ahí está. La observada 1, la 2 y la 3 se comparan a través de esa ecuación donde los valores observados corresponden a estos que están acá, 6, 13 y 8 respectivamente. Para hallar las frecuencias esperadas y poder calcular el valor del chi cuadrado, entonces lo que vamos a hacer es suponer que los datos siguen una distribución normal de esta forma, que tenga una media de 4,963 y una desviación estándar de 0,980. Recordemos que la forma de una distribución normal es esta que aparece aquí, f de x igual esta constante de normalización que es 1 entre sigma raíz de 2pi por exponencial de menos x menos mu cuadrado entre 2 sigma cuadrado. Esta es la fórmula que me describe a mí una distribución normal. Vamos a analizar tres intervalos para poder obtener el valor esperado. El primero de menos infinito a 5. A pesar de que yo sé que no voy a medir menos infinito, es una cuestión de aproximación del modelo con el que yo estoy trabajando. Luego un intervalo de 5 a 6 y luego uno de 6 a infinito. Luego se calculan estas integrales. Mucha atención porque para evaluar esas integrales lo que yo hago es que tomo la función de distribución normal con los valores de mu y de sigma que ya habíamos definido. La integro entre los límites para el caso de e sub 1 de menos infinito a 5 y la multiplico por el número total de elementos porque yo lo que tengo que comparar son números totales de elementos para poder convertirlo en una frecuencia esperada. Si resuelvo esa integral me da 13,91 en el primer caso, 9,18 en el segundo, entre 5 y 6, vean que cambian los límites de integración y luego de 6 a infinito tengo 3,91. Esa es la forma en que uno lo calcula. Ahora, esas integrales hay que evaluarlas numéricamente porque la función de distribución normal no se puede integrar por técnicas analíticas. Hay una forma alternativa de poder obtener esos valores esperados. Por ejemplo, en el caso del e sub 1 se puede calcular de forma aproximada utilizando la tabla de distribución normal estándar acumulada. Para eso lo que hacemos es que normalizamos la desviación, la distribución normal, empleando la relación z igual x menos mu entre sigma. Eso me da 0,04. Entonces entro a la tabla de distribución normal con el valor de 0,04, donde tengo el primer y el segundo decimal que me definen a mí 0,560 y eso significa que la distribución, digamos que la probabilidad, la evaluación de esa integral desde el menos infinito hasta el 5 me da 0,560. Multiplico eso por 27, que es el número total de elementos, y me da 13,93, prácticamente el mismo valor que yo hubiera obtenido con la integral analítica. Entonces yo puedo utilizar la tabla con toda confianza que me da valores bastante exactos. Para el caso de e sub 2 tenemos que tener más cuidado porque la integración yo la realizo desde 5 hasta 6.
Entonces, primero calculamos la distribución o la probabilidad de distribución acumulada hasta 6 y luego se la restamos a 5. Entonces lo que hacemos es que normalizamos la función z como, bueno, 6 menos el promedio que es 4,963 entre 0,980, eso me da 1,06. Entro a la tabla con 1,06, me da 0,8554 y por ende, entonces lo que yo tengo que hacer es restar las probabilidades de llegar hasta 5 y llegar hasta 6. Eso me da 33,94. Lo multiplico por 27, que es el número total de elementos, y obtengo que el valor esperado en esta segunda clase es de 9,16, que es prácticamente el mismo que habría obtenido con la integral. Por último, el caso del valor esperado en 3, lo que hacemos es restar desde 1. Es decir, como yo sé que el área bajo toda la distribución normal es 1, a 1 le resto la probabilidad acumulada de 0,8554. Eso me da 0,1446. La multiplico por 27 y obtengo 3,90, que prácticamente es el valor esperado. Entonces ustedes pueden utilizar esa tabla también de distribución normal estándar acumulada para determinar los valores esperados. Ahora vamos a colocar las frecuencias observadas, las frecuencias esperadas y vamos a aplicar la relación que es básicamente observada menos esperada entre paréntesis al cuadrado sobre esperada en cada una de las clases. Luego sumo esos tres valores de la distribución, digamos, que obtuve ahí para cada una de las tres filas, me da 10,35 y de ahí tengo que determinar un valor crítico que yo defino basado en un nivel de significancia, que el enunciado en este caso no me lo indica, pero que yo puedo elegir, por ejemplo, convenientemente como un 0,05, es decir, puedo elegir un nivel de significancia de un 5%. Ahora, ¿qué nivel de significancia debo utilizar? Bueno, un nivel de un 5% hace que la prueba sea un poco más estricta que si lo hago un 1%. Entonces, de alguna manera, esos son los dos valores típicos que uno emplea en una prueba, en una prueba de hipótesis. Yo voy a elegir aquí el 0,05 y el número de grados de libertad es uno menos que el número de clases reagrupadas. Como tengo tres clases, resto una y lo que obtengo entonces es 2. Con ese valor de 2 entro a los valores críticos de la distribución de chi cuadrado y me doy cuenta que el valor crítico es 5,991. Por lo tanto, como el valor que yo obtuve de chi cuadrado es 10,35 y el crítico es 5,991, el valor de chi cuadrado es mayor que el crítico. Entonces se debe rechazar la hipótesis nula y se concluye que no se tiene suficiente evidencia para asegurar que los datos mentalmente siguen una distribución normal con esta media de 4,963 y desviación estándar de 0,980. Una prueba de hipótesis me permite llegar a una conclusión de este tipo de manera lo más objetiva posible. Ahora, ustedes se pudieran preguntar, bueno, ¿y si yo hubiera elegido una probabilidad del 1%, el valor crítico cambia, hubiera sido 9,21? E igual se llega a la misma conclusión en este caso particular. Por lo tanto, es bastante razonable pensar que los datos no siguen una distribución normal, los que están generados mentalmente. Ahora vamos a repetir los datos, pero los generados por la moneda. Vamos a proceder de manera similar. Tengo la distribución de todas las frecuencias. Debo reagrupar los datos en clases que tengan al menos 5 elementos. Tengo las frecuencias observadas 9, 7 y 11. En este caso, también al igual que el anterior, para que quedaran 5 clases fue necesario definir, para que quedaran 5 elementos por clase fue necesario reagrupar a 3 clases. Esto no siempre es así. Hay ejemplos donde se reagrupan en más de 3 clases. Entonces, o podrían ser menos también, pero no necesariamente el hecho que nos dieran 3 clases en el caso anterior va a ser igual 3 clases aquí. Esto es una cuestión más de coincidencia. Ahora, esta frecuencia observada se compara con la esperada
y después calculamos el chi cuadrado. El chi cuadrado se calcula con la misma relación. Tenemos los valores observados y para hallar las frecuencias esperadas se supone que los datos siguen una distribución normal, pero ahora con una media de 5,037 y una desviación estándar de 1,72. Tomamos los tres intervalos de menos infinito a 5, de 5 a 6, de 6 a más infinito. Procedemos de la misma forma, calculamos el E sub 1 como el número de elementos 27 por la integral de menos infinito a 5 de la función de distribución normal. Me da 13,27, lo mismo de 5 a 6 me da 5,96 y luego de 6 a infinito me da 7,77. Obsérvese que esos tres valores esperados suman 27 también. El valor de E sub 1 se puede obtener también de una forma alternativa empleando la distribución normal estándar acumulada. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el valor de z, lo normalizamos, 5 menos 5,037 entre 1,72 y me da menos 0,02. Ahora, aquí yo puedo irme a una tabla de distribución normal estándar que tenga valores negativos o bien, como no tengo una tabla así, utilizo la misma tabla de valores positivos, pero se los restamos a 1. Entonces, me explico. Como no tengo el valor de menos 0,02, busco el valor de más 0,02. Ese me da 0,580. Y luego a 1 le resto 0,580 y entonces la probabilidad va a ser 0,4920. Eso aprovechando la propiedad de que la distribución normal, tanto la normal estándar como la normal convencional son simétricas con respecto a la media. Multiplico el 0,4920 por 27, me da 1328. Prácticamente lo mismo que nos daba en el E sub 1 evaluando la integral. De forma similar lo hago para E sub 2. Normalizo 6, me da 0,56. Eso me da 0,7123, la acumulada desde menos infinito, se la resto a 0,4920, me da 0,2203 y multiplicando por 27 ese valor obtengo el segundo observado, 595. Y por último, restando de 1 menos 0,7123 y multiplicando eso por 27 me da 7,77, que coinciden bastante bien los tres valores con los que se evaluaron con la integral. Ustedes pueden hacer uso de la tabla normal de estándar acumulada y tiene también la misma precisión que se lo evalúan desde las integrales. Vamos entonces a evaluar las frecuencias observadas y esperadas. Calculamos la observada menos esperada al cuadrado entre esperada, las sumamos y las comparamos contra el valor crítico, eligiendo el nivel de significancia de 0,05. Entonces tenemos 2 grados de libertad. Entramos con esos 2 grados de libertad a un 5%, el valor crítico es 5,991 y entonces concluimos que el valor de chi cuadrado es menor que el valor crítico. Entonces no se rechaza la hipótesis nula. Una hipótesis nula nunca se acepta, sino simplemente o se rechaza o no se rechaza. En este caso no se rechaza y se concluye que se tiene la suficiente evidencia para pensar que los datos generados por la moneda sí siguen una distribución normal. Este tipo de pruebas no demuestran, digamos, aceptación, sino o rechazo o no rechazo. Para ponerlo en analogía, es como que usted tuviera un juicio. Ese juicio fuera precisamente la prueba estadística. Usted no prueba nunca inocencia, sino culpabilidad o que no tiene la suficiente evidencia para culpar. Así es como funcionan las pruebas estadísticas. Entonces, para efectos prácticos podemos decir que los datos generados por la moneda sí siguen una distribución normal, en cambio los datos que se generan mentalmente no siguen esa distribución normal. Entonces, de ahí es donde yo digo que lanzar una moneda en forma aleatoria de alguna manera es un método más eficiente y más inteligente para poder generar datos que sigan una distribución normal. Vamos ahora al ejercicio número 3 denominado validación de mediciones de diámetro.
En este ejercicio aparecen varios analistas, 6 analistas, cada uno de los cuales realiza 6 mediciones, y en la parte A se nos solicita realizar una prueba estadística para determinar si existe evidencia de que alguna de las varianzas es significativamente mayor a las demás. Entonces lo que vamos a hacer es una prueba de Cochrane. Para ello, lo que hacemos es que tomamos los datos que nos están dando de los 6 analistas y a cada uno de ellos le calculamos la varianza estándar. Ahí están las varianzas. Vamos a tomar la mayor de las varianzas, que es 0,1053, y sabiendo que la varianza de B es la mayor, que es 0,1053, se plantea la siguiente prueba de hipótesis. La hipótesis nula me establece que las varianzas de A, B, C, D, E y F son iguales, pero la hipótesis alternativa me establece que la varianza de B, 0,1053, es significativamente mayor que las demás. Esto es lo que se denomina una hipótesis de una cola. ¿Por qué una cola? Porque estamos estableciendo una relación de mayor o de menor, no de diferencia. Entonces esta es una hipótesis de una cola. ¿Cómo vamos a evaluar esta hipótesis? Igual que todas las hipótesis estadísticas. Tenemos que calcular un estadístico de prueba, compararlo contra un valor crítico y una vez que lo comparamos, interpretar nuestros resultados. Entonces vamos a hacerlo. Se calcula el estadístico de prueba para la prueba de Cochrane. Para ello, lo que hacemos es que tomamos la mayor de las varianzas LSB y lo dividimos entre la suma de todas las demás varianzas. Eso nos da como resultado 0,2674. Ahora, ¿cuál es el valor crítico? El valor crítico vamos a calcularlo para un nivel de significancia de 0,05, que es básicamente lo que nos establece el enunciado, y basado en un número de analistas k igual 6 y en un número de grados de libertad que va a ser 6 menos 1, 5. Mucha atención que este número de grados de libertad es 1 menos que el número de datos que cada uno de los analistas tienen. Como cada analista tomó 6 mediciones, el número de grados de libertad 6 menos 1 debe ser 5. Nos vamos a la tabla de Cochrane. Fíjense bien en los títulos de las tablas para que no los confundan. Buscan la tabla correspondiente a un nivel de significancia de 0,05. El valor crítico les da 0,4447. Lo comparan con el valor de G obtenido y ¿qué conclusión llegamos? Como el valor de G es menor al crítico, entonces se concluye que no se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se tiene evidencia para pensar que todas las varianzas son iguales. Muy bien. En la parte B se nos solicita a nosotros realizar o determinar más bien si existe una variación estadísticamente diferente entre las medias. Para ello se plantea la siguiente prueba de hipótesis. La hipótesis es que las medias de A, B, C, D, E y F son iguales y que al menos 2 de ellas son distintas. Vamos a utilizar una técnica que se llama el ANOVA o análisis de varianza de una vía. Para que este análisis de varianza pueda ser empleado, debe cumplirse que las varianzas tienen que ser iguales. Eso es una condición para que se pueda cumplir esta prueba. Se prepara el siguiente cuadro de variación empleando como herramienta Excel. Entonces, aquí es muy importante. Ustedes van a tomar los datos correspondientes a los 6 analistas, los van a digitar en Excel, van a irse a la herramienta de análisis de datos y corren el análisis de datos de una vía. En el análisis de datos estadísticos, el análisis de datos de análisis de varianza de una vía. Y eso les va a generar un cuadro de variación. El cuadro de variación también lo pueden generar con sus calculadoras o con cualquier otro software o programando las ecuaciones que aparecen en el capítulo 2. Eso les da a ustedes este cuadro de variación. El cuadro de variación separa, por decir así, la suma de cuadrados correspondiente a la variación entre grupos, que es básicamente cuando yo cambio de analista A al B, al C, al D o al E o al F, tengo un cambio por el hecho de haber cambiado de analista y también tengo una variación interna de cada analista que es la que se llama la variación dentro de grupos.
La comparación de estos dos efectos se mide a partir de lo que uno denomina un valor de f, que sigue una distribución f. Entonces, ese valor de f calculado acá corresponde a 1,49, que es el que aparece al final de la tabla. El valor crítico usualmente lo da la misma herramienta de Excel, pero es bueno también revisarlo y calcularlo con base en las tablas de distribución f, considerando los grados de libertad de mu1 igual 5 y mu2 igual 30. Esos grados de libertad corresponden a los grados de libertad entre grupos y dentro de grupos. Si nos vamos a un nivel de significancia de 0,05 en una tabla de distribución F, vamos a verlo algo así. Entramos con 5 y con 30 y vemos que el valor crítico es 2,53. Valor crítico 2,53. Dado que el valor calculado es menor que el crítico, no se rechaza entonces la hipótesis nula. Y por lo tanto, no hay evidencia de que haya una diferencia significativa entre las medias. ¿Eso qué significa? Que desde el punto de vista estadístico podríamos considerar que las medias son iguales, digamos, diciéndolo de forma muy pragmática. Esa es como la interpretación pragmática que le vamos a dar a esto. Ahora, en esta parte C, se nos pregunta a nosotros cuál es el valor convencionalmente verdadero, que lo reportemos también con una incertidumbre expandida del 95,45%. Entonces, vamos a proceder a hacerlo. Para ello, calculamos el promedio de todos los promedios. Es decir, ustedes agarran los 36 datos que ustedes tienen. Cada analista tiene 6 datos. Multiplican, bueno, toman los 6 datos de cada analista por todos los analistas, que son 6, son 36 datos, promedian eso y se calcula lo que se llama el promedio mancomunado. Eso nos da 199,5775. Ahí lo estoy escribiendo con todos los decimales. Más adelante vamos a ver cómo redondear. Luego, como no se rechaza la hipótesis nula, cuando no se rechaza, se calcula lo que se denomina la desviación estándar mancomunada, que es básicamente la desviación estándar de todos esos 36 datos, que también se pueden obtener a partir del cuadro de variación del análisis de varianza. Para ello tenemos el valor de la suma total de cuadrados y el número total de grados de libertad, los dividimos, sacamos la raíz cuadrada de eso y nos da 0,265 milímetros. Esa sería la desviación estándar mancomunada. Ahora, por un tema estadístico, si reporto un promedio y quiero determinar un valor de incertidumbre de ese promedio, lo que debo hacer es calcular lo que se llama la desviación estándar experimental de la media. La desviación estándar experimental de la media es la desviación estándar SP dividida entre el número total de datos que dieron origen a esa desviación estándar, que son 36 datos. Si yo los divido, obtengo una incertidumbre estándar por falta de precisión, que se denomina también incertidumbre por repetibilidad, que es de 0,0442 milímetros. Esa incertidumbre ahora, lo que hay que tener en cuenta es que tiene una probabilidad de cobertura muy baja, porque es estándar. Entonces yo le voy a aplicar un factor. Ese factor se llama factor de cobertura. Y cuando yo la multiplico por el factor de cobertura, lo que obtengo es lo que se denomina una incertidumbre expandida. En nuestro caso, la incertidumbre expandida se va a calcular multiplicando la incertidumbre de repetibilidad de 0,0442 milímetros por ese factor que está ahí, que se llama el factor de cobertura. El factor de cobertura lo calculo con 35 grados de libertad. ¿Por qué? Porque ese es el número total de grados de libertad. Lo tomo de la distribución T. La distribución T para 35 grados de libertad y una probabilidad de cobertura del 95,45%, me da 2,07 y multiplico eso y reporto solo con dos cifras significativas. Eso me da 0,091 milímetros. Vean que esa incertidumbre expandida solamente tiene dos cifras significativas. No pueden reportarla con más de dos cifras significativas. Les recuerdo que las tablas estadísticas, todas estas, están en el archivo de tablas estadísticas que ya yo les envié a mediación virtual.
Ahora, ¿cómo se reporta el mensurando con su respectiva incertidumbre expandida? Pues así, decimos que el mensurando, o sea, el X doble barra, yo le llamé mensurando ahí, es el promedio mancomunado realmente, es 199,578. Yo lo redondeé solo a 3 decimales. ¿Se acuerdan que era 5775? Bueno, lo redondeo a 3 decimales. ¿Por qué? Porque la incertidumbre con dos cifras significativas tiene 3 decimales. Y para que haya consistencia decimal, debo dejar ambas con 3 decimales. El mensurando puede tener más de dos cifras significativas. La incertidumbre es la que no puede tener más de dos cifras significativas. Y además, debo indicar que ese término de incertidumbre tiene un factor de cobertura de 2,07, que sigue una distribución t-student y que además tiene 35 grados de libertad para una probabilidad de cobertura del 95.45%. Siempre el reporte de la incertidumbre debe incluir esos tres aspectos. Número 1, el factor de cobertura. Número 2, el tipo de distribución de probabilidad que sigue. Y número 3, la probabilidad de cobertura con la que estamos trabajando. Nótese que la incertidumbre siempre debe ser reportada con un máximo de dos cifras significativas sin consistencia decimal con el mensurando. Si esto no se hace, el resultado se anula y se considera incorrecto. Y en la parte siguiente de este ejercicio se nos solicita a nosotros cuál es la incertidumbre estándar por falta de precisión cuando usted realiza una única medición a futuro. Es decir, ya nos fuimos para la casa, ya se acabó el experimento, pero usted regresa otro día y sabiendo que el experimento está totalmente controlado porque ya usted lo validó, ¿cuál sería la incertidumbre estándar para esa única medición? Bueno, la incertidumbre estándar es esta. Básicamente es la desviación estándar entre el número de mediciones a futuro, que es básicamente una, y eso nos da 0,265 milímetros. Es importante observar que esta incertidumbre por repetibilidad tiene 35 grados de libertad. ¿Por qué 35? Porque la desviación estándar mancomunada a partir de la cual yo la estoy calculando tiene 35 grados de libertad. Bueno, en la parte que sigue se nos solicita que se realice el cálculo, pero considerando que en vez de realizar una única medición a futuro, realizo 6 mediciones. Para ello entonces tomamos la desviación estándar mancomunada y la dividimos entre raíz de 6 mediciones. Eso me da 0,108 milímetros. Y por lo tanto obtengo una incertidumbre por repetibilidad menor al caso anterior porque realicé más mediciones, pero siempre con 35 grados de libertad. Mucha atención que aquí no son 5 los grados de libertad, son 35 grados de libertad. Por último, vamos a analizar la veracidad del analista F. Para lo cual, bueno, aquí pueden haber varios enfoques, ¿verdad? Algunos de ustedes me los hicieron ver, pero voy a exponer aquí uno de los enfoques que yo considero tal vez el más adecuado, que es básicamente que se calcula la incertidumbre expandida de F. Para ello, ya habíamos considerado que todos los analistas tenían, digamos, la misma varianza, que no había diferencia significativa entre varianzas. Por lo tanto, yo puedo pensar que el valor que yo acabo de obtener en la parte anterior para 6 mediciones podría ser válido para el analista F. Entonces tomo el valor de la repetibilidad, lo multiplico por el factor de cobertura. ¿Cuál factor de cobertura? El de 35 grados de libertad, que es de donde proviene precisamente la desviación estándar mancomunada y me da 0,22 la incertidumbre expandida. Esto es una opción. Otra opción sería independizar totalmente el analista F, calcular básicamente una desviación estándar solo de los datos del analista F, dividir esa desviación estándar entre raíz de 6, pero asignándole solamente 5 grados de libertad y utilizando un factor de cobertura asociado a 5 grados de libertad. Ese sería otro enfoque que también desde el punto de vista estadístico estaría bien, pero que se basa pues en una consideración un poco tal vez diferente y por qué no decirlo, tal vez incluso hasta algo más conservadora. Yo voy a utilizar este enfoque, sin embargo, que les acabo de explicar y que está expuesto en esta diapositiva. Luego el mejor estimador de F, vamos a decir que es el promedio de los 6 valores de F, que me da 199,36,
Y para que tenga consistencia decimal con la incertidumbre expandida, lo dejo solo con 2 decimales, ya que la incertidumbre expandida es de más o menos 0,22 milímetros. Calculo el error normalizado. Cuando calculamos el error normalizado, tomamos como referencia el valor que obtuve en el paso del valor convencionalmente verdadero con su respectiva incertidumbre. Y utilizamos como valor Y su incertidumbre el que acabo de calcular para el analista F. Si ustedes aplican esta relación de aquí, les va a dar 0,92, es menor a 1. Y dado que el error normalizado es menor o igual a 1, no hay evidencia de que haya un sesgo para el analista F. Yo este análisis lo hice solo para el analista F, no solo porque así lo pedía el enunciado, sino porque el analista F, si ustedes lo notan, es el que tiene un promedio un poquito más desviado con respecto al promedio mancomunado. Está un poquito más aparte, más separado. Entonces había una sospecha de que tal vez podría ser que ese analista tuviera un sesgo. Lo que prueba la hipótesis lo que prueba el error normalizado no es que no haya sesgo, es que no es posible detectarlo con los niveles de incertidumbre con los que los estamos midiendo. Puede ser que el sesgo no exista y no podamos medirlo, podría ser eso también, pero puede ser que exista, pero que la incertidumbre no me permite ver un poco más allá. La ciencia cierta, lo que podemos de momento garantizar es que no hay un sesgo y por lo tanto no tenemos problemas de veracidad con el analista F y no los vamos a tener con ningún otro porque las variaciones que van a tener van a ser menores y si ustedes calcularan este mismo error normalizado para los demás analistas les va a dar incluso menor que el del analista F. Vamos a ver el ejercicio número 4, es muy similar y corresponde a la precisión en la medición del espesor de una pieza. En este ejercicio, lo primero que se nos solicita a nosotros es realizar una prueba de homogeneidad de varianzas con un nivel de significancia de 0,01. Procedemos de forma muy similar. Tenemos los datos de todos los analistas, ahí están. Calculamos las varianzas, nos damos cuenta que el analista B tiene una varianza significativamente mucho mayor que los demás y podríamos aquí ya sospechar que hay un problema con ese analista. Entonces lo que nos vamos a hacer es tomar esa varianza B, que es de 4,1235, ahí está. Vamos a plantear una prueba de hipótesis. Esta prueba de hipótesis es las varianzas de A, B, C, D y E son iguales y la hipótesis alternativa es que la varianza de B es significativamente mayor que las demás y vamos a aplicar una prueba de Cochrane. Para ello se calcula el estadístico de prueba, la mayor de las varianzas entre la suma de las varianzas, nos da como resultado 0,9289. Y ahora para un nivel de significancia del 1%, que es el que se nos solicita a nosotros, y tomando los números de grados de libertad como k igual 5 y nu sub x igual 4, que es 5 menos 1, por 5 es básicamente el número de datos de cada uno de los analistas, le resto 1 me da 4. Me voy a la tabla de valores críticos de Cochrane. Vemos que el valor crítico es 0,6329 y concluimos que el valor calculado de 0,9289 es mayor que el crítico. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que se tiene evidencia suficiente para pensar que la varianza de B es significativamente mayor que las demás. Entonces, ¿qué vamos a proceder a hacer? Se va a eliminar al analista B porque su varianza no me está dando bien. En la práctica ya uno tendría que ver qué fue lo que pasó con ese analista, hacer un análisis de los datos. Puede ser que la solución sea volver a tomar la medición o puede ser que sea un tema más de entrenamiento. Ahora, lo que se nos solicita es con los analistas restantes determinar si existe una diferencia entre las medias, quitando al analista B. Por lo tanto, la hipótesis nula que yo voy a probar es que la media de A, C, D y E son iguales
y que al menos 2 de las medias son distintas. Aquí es muy importante decir que al menos 2 de las medias son distintas. No una, sino 2. Una media es distinta ¿con quién? Y con otra. Por lo tanto, se necesita establecer que 2 de las medias sean distintas. Asegúrense que la prueba de hipótesis está bien redactada. De manera similar a como lo hicimos en el ejemplo anterior, se prepara el cuadro de variación del Excel con las varianzas entre grupos y dentro de grupos. El valor de F calculado, como lo ven, da 610. Empleando los grados de libertad de 3 y de 16, nu sub 1 igual 3 y nu sub 2 igual 16, para un nivel de significancia de 0,01, obtenemos que el valor crítico es 5,29. Por lo tanto, como el valor F calculado es mayor que el crítico, se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto sí hay evidencia de que haya una diferencia significativa entre las medias. Entonces, este caso, como ustedes lo ven, la conclusión es distinta al del ejemplo anterior. Cuando hay una diferencia significativa entre las medias, hay un enfoque algo distinto para calcular el promedio mancomunado y la desviación estándar de los promedios de cada analista. Entonces, vamos a calcular los promedios. Vean ustedes que A, C, D y E tiene cada uno su propio promedio. Yo lo que hice fue calcular esos promedios. Luego tomamos todos esos promedios y calculamos el promedio mancomunado. Y luego calculo la desviación estándar, pero de los valores promedios de A, C, D y E, nada más. Nada más de esos 4 valores. Es decir, esa desviación estándar es una desviación estándar basada solo en 4 datos. En A, C, D y E, en 4 promedios. Eso me da un valor entonces de un promedio mancomunado de 38,213 y una desviación de 3,103. Esto porque hubo diferencia significativa entre medias. La incertidumbre por falta de precisión se debe a la reproducibilidad de variación por analista. Es decir, aquí el proceso de repetibilidad interno ya no afecta, sino que lo que afecta es el cambio de analista. Y como yo tengo 4 analistas, esto solo tiene 3 grados de libertad. Entonces, cuando yo voy a calcular la incertidumbre por repetibilidad del promedio mancomunado, que es el valor convencionalmente verdadero, lo que hacemos es dividir entre la raíz de 4 analistas y eso me da 1,552. Calculo la incertidumbre expandida, pero eso sí, utilizando como factor de cobertura 3,31 que corresponde al factor de cobertura asociado a 3 grados de libertad y un 95,45% de probabilidad de cobertura. Vean que se utilizan solo 3 grados de libertad porque se rechazó la hipótesis nula. El mensurando con su respectiva incertidumbre es ese, 38,2 más menos 5,1. Es muy alta la incertidumbre, pero es la forma correcta que la GUM, la guía de incertidumbres GUM, nos dice que tenemos que calcularla, indicando el factor de cobertura de 331, la distribución t-student con 3 grados de libertad y una probabilidad de cobertura del 95,45%. Noten ustedes que tiene que redondearse a un decimal para que la incertidumbre quede con 2 cifras significativas y en consistencia decimal con el mensurando. Ahora, si yo voy a realizar a futuro una única medición, si solo una medición voy a realizar a futuro, ¿cómo calcularía la incertidumbre de repetibilidad? Bueno, lo que tengo que hacer básicamente es dividir la incertidumbre, o sea, la desviación estándar, entre raíz de un dato, y eso me da 3,10 milímetros. Esta incertidumbre de la reproducibilidad o falta de precisión solo va a tener 3 grados de libertad. Ahora me preguntan qué pasa si yo realizo 5 mediciones. A diferencia del caso anterior, sigo dividiendo entre raíz de 1. ¿Y por qué entre raíz de 1 y no entre raíz de 5? Porque al haber diferencia significativa entre analistas y estar utilizando un único analista, yo divido entre raíz de n igual un analista. No el número de datos de cada analista, sino el número de analistas que yo estoy empleando. Y por lo tanto, la incertidumbre por repetibilidad en este caso también se considera 3,10 milímetros, también con 3 grados de libertad.
Como se puede notar, la respuesta no cambia con el número de mediciones cuando se detecta una diferencia significativa de la nova en este problema particular. Muy bien, vamos ahora al ejercicio número 5 de cartas de control. Básicamente en este ejercicio se nos dan una serie de datos, se nos dan a nosotros 6 muestras y en esas muestras se mide un tiempo. Ese tiempo que se está dando ahí es un tiempo en segundos y para cada muestra pues básicamente se tienen 4 datos. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Básicamente lo importante aquí es que vamos a construir 2 cartas de control, una para medias y una para rangos. Entonces vamos a promediar para cada muestra, obtener una media, un promedio, digámoslo así, y un rango. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Hacemos ese cálculo para cada una de las 6 muestras, de tal manera que tengo 6 medias y tengo 6 rangos. Promediamos las medias y tenemos 79,33 y 6,83, que es el promedio también, pero de los rangos. La media mancomunada es 79,33 segundos y el rango promedio es 6,83 segundos. Y algo muy importante es que el tamaño del grupo racional debe ser n igual 4, porque cada muestra tiene 4 elementos. Mucha atención, si ustedes utilizan n igual 6, está absolutamente malo la carta de control, porque el n es el tamaño del subgrupo racional, no el número de muestras, no el tamaño, digamos, no la cantidad de muestras. Vamos a construir la primera de las cartas de control, que sería la carta de control de medias. Para la carta de control de medias, yo me voy entonces y calculo el límite superior de control, UCL, con la relación o ecuación que es promedio más A sub 2 por promedio de R. Entonces ya ustedes tienen 79,33 más 0,289 por 6,83. ¿De dónde sale el 0,789? Bueno, usted se va con n igual 4 y busca el valor de A2. De ahí es donde sale. Entonces, de ahí tenemos la media y de ahí tenemos el valor del A sub 2. Con esos valores de A sub 2, usted puede encontrar para n igual 4, entonces el límite superior de control y el límite inferior, ¿cuál sería? Sería realizar exactamente la misma ecuación, pero con un menos. Ese es el LCL, es el límite inferior de control, es promedio menos A2 por R, da 74,4. Si usted grafica los dos límites, el superior y el inferior, y luego grafica las medias uniéndolas por puntos, vean que no deben verse los puntos, debe verse solo la línea. Usted se da cuenta que todos los puntos están dentro de los límites de control. Cuando existen más de 3 puntos que van en orden ascendente, se considera que el proceso está fuera de control. O cuando se salen los puntos de los límites de control y esos puntos se salen, por ejemplo, 1, digamos en 300 datos solo se puede salir 1. Si hay más de 1 que se salga cada 300 datos, podríamos pensar que el proceso está fuera de control. Entonces, mientras esté dentro de esas 2 líneas de control, decimos el proceso está bajo control por medias. Ahora, procedemos de forma similar en la carta de control por rangos. Para la carta de control por rangos, utilizamos estas 2 relaciones, pero con los coeficientes d sub 3 y d sub 4, que se obtienen desde el número n, que es básicamente el tamaño del subgrupo racional. Nótese que d sub 3 vale 0 y d sub 4 vale 2,282. El rango promedio se multiplica por estas constantes y obtenemos los límites, que son 15,6 y 0. Entonces, tomamos los rangos y graficamos los rangos. Y los límites básicamente van a ser el límite inferior en 0 y el límite superior en 15,6. Esta carta de control solamente incluye a los rangos, solo se deben graficar los rangos y se interpreta de forma similar. Si hay algún punto que se está saliendo de esos rangos, podemos considerar que este proceso entonces no es controlable, al menos por rangos. Un proceso puede ser controlable por medias
puede ser controlable por rangos o puede ser controlable por las dos variables. Podría ser que pueda ser controlable solo por una de las dos o medias o rangos, o puede ser por ambas. O podría ser que el proceso no está bajo control, para lo cual si el proceso no está bajo control, estas herramientas ya no serían válidas, no serían útiles y tendríamos que revisar el proceso para ver cómo poder establecer un control si es que el mismo es necesario. Por último, se nos pide calcular la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar hay un método que se llama el método del factor de conversión del rango, donde básicamente lo que nosotros vamos a hacer es tomar el rango promedio y dividirlo entre un factor de conversión que depende, se llama el D sub 2, que ese factor es el factor que aparece en la línea central, el factor de la línea central, y que se determina a partir del número de observaciones de la muestra, que sería 4. Usted toma el rango, lo divide entre ese factor y obtiene que la desviación estándar es 3,32 segundos. Este es un estimador insesgado de la desviación estándar de este proceso. Bueno, eso sería la práctica número 1 explicada. Muchas gracias.